costo, volumen, utilidad y precio. Hay una relación entre estas cuatro variables, entre el costo. El volumen es la cantidad producida y vendida. Si subo el volumen, o sea, si vendo más, cambia la utilidad. Si vendo menos, cambia la utilidad. Si subo el costo, cambia la utilidad. Si cuesta menos, cambia la utilidad. Si subo el precio, cambia la utilidad. Y si bajo el precio, pues también cambia la utilidad. Hay una relación entre costo, volumen y precio con la utilidad. Entonces, vamos a empezar a leer. Dice así. Para cualquier empresa debería ser importante conocer su punto de equilibrio. ¿Qué me dice que es el punto de equilibrio? Profe, el punto de equilibrio es cuando no hay ganancias, pero tampoco pérdidas. Muy bien, Ismael. Es cuando no hay ganancias, pero tampoco pérdida. O sea, cuando los ingresos son iguales a los costos más los gastos. Este es un tema prácticamente de contabilidad administrativa. Esto que estamos haciendo acá es introduciéndonos a la contabilidad administrativa. El punto de equilibrio es la cantidad de unidades mínimas a ser vendidas para poder cubrir tanto sus costos variables como fijos. Cuando estamos hablando desde el punto de vista administrativo, aquí ya vamos a estar hablando de costos variables y de costos fijos. Sabemos que hay costos variables en producción y en ventas. Y sabemos que hay costos fijos en la parte administrativa, en el área de ventas y en la parte de producción, que los de la parte de producción se llaman sí fijos. Vamos a hablar de costos variables y costos fijos. O sea que aquí estamos en el método variable. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Este dato es importante, dado que si en un mes determinado se venden menos cantidades de las del punto de equilibrio, entonces la empresa tendría pérdidas ese mes. Es por esto que conocer el punto de equilibrio es para la administración una herramienta básica a la hora de planear la producción y las ventas de la compañía que dirige. En esta unidad trataremos la relación que hay entre el precio y las ventas, las cantidades producidas y vendidas, el costo de la producción y la utilidad. Para ello realizaremos análisis por medio de simulaciones, tratando de evidenciar cómo un cambio en el precio o en las unidades o en los costos o una combinación de estos tres factores influyen sobre la utilidad de la empresa. Comencemos con un ejemplo sencillo del punto de equilibrio. Consideremos un taxista que no es el dueño del taxi y que le liquida cada día al propietario del auto. Cuando se dispone a trabajar, esta persona sabe que debe hacer viajes que le representen ingresos que sean como mínimo lo que debe pagar cada día por sus gastos fijos y variables. Por ejemplo, sus gastos fijos pueden ser el valor de la lavada del carro, 10.000 pesos. La liquidación diaria del dueño del taxi, 90.000 pesos. Entonces ya van 100. El diario para la familia. Y fuera de eso, si lo coge el día trabajando y no le da tiempo de ir a la casa, entonces tiene que ir a comprar el almuerzo. Algunas cosas que comen por ahí en la calle. 15.000 pesitos. Pero por el otro lado también tiene gastos variables, como por ejemplo la gasolina para el taxi, valor que dependerá del kilometraje recorrido cada día. O sea que la gasolina no es igual todos los días. Mientras que los otros gastos se supone que son fijos. Nuestro taxista deberá hacer ventas, o sea, carreras, porque para él cada carrera es una venta, como mínimo por el valor de sus costos fijos y variables. Si consigue justo ese valor, cubrirá sus costos, pero no le quedará ni para tomarse un tinto de 800 pesos. Si hace carreras por menos valor del punto de equilibrio, este señor va a perder plata. Le va a tocar pagar parte o totalidad de sus costos de su propio bolsillo. Si es que tiene ahorros, de lo contrario comenzará a deber. Dice a un amigo que le preste para poder liquidar, pero entonces eso lleva intereses, eso es peor. Endeudarse casi nunca es bueno. Entonces, ¿qué le va a tocar? Prestar. De lo contrario, comenzará a deber. Posiblemente le quede viendo la liquidación al dueño del taxi o buscará a alguien que le preste dinero para sus costos diarios, pero esto debería ser cubierto con el producto de su trabajo de todos los días. Entonces, el taxista es muy inteligente porque él sabe cuál es su punto de equilibrio. Dice, yo me levanto debiendo 180.000 pesos. Si hago menos de 180.000 pesos, va a perder plata. Si hago más de 180, pues entonces va a quedar a mí. Pero si hace carreras que superen los costos fijos y variables, entonces tendrá dinero para otros gastos como esparcimiento o para ahorrar para días donde no le alcance el punto de equilibrio. O sea, cuando el día malo, entonces él ya va a tener práctica para sacar de su propia plata para pagar. O el día que no quiera trabajar,
me quiero ir a pasear con la familia, pero yo tengo mis ahorros, ya me voy a pasear y yo ahí saco la liquidación de lo que tengo ahorrado. O para futuras inversiones, como por comprar su propio taxi y de esta manera dejar de liquidar. ¿Sí? Pero tiene que hacer más del punto de equilibrio. O sea que el punto de equilibrio es un punto muy importante, un dato muy importante para cualquier empresa, sea grande o pequeña, como un taxista, por ejemplo. No importa el tamaño. Para todas las empresas es importante conocer el punto de equilibrio. Asimismo, las empresas teniendo costos y gastos variables y fijos que cubrir, como arrendamientos, publicidad, servicios públicos, nóminas, combustibles, impuestos, materias primas y un largo etcétera. Es justo por esto que es importante para cada empresa conocer su punto de equilibrio, porque no hacerlo sería como ir a la deriva. Entonces tenemos muchos tipos de gastos en las empresas, publicidad, arrendamientos, combustibles, servicios públicos, impuestos. Bueno, ustedes saben mucho sobre el tipo de gastos que pueden haber en una empresa. ¿Cómo hacemos para calcular el punto de equilibrio? ¿Será eso algo muy complicado? ¿Será que hay que ser un experto en matemáticas para calcular el punto de equilibrio? Vamos a mirar. Entonces, entremos en materia. El punto de equilibrio se presenta cuando los ingresos totales son iguales a los costos totales. Por ejemplo, si los ingresos de una compañía en un mes cualquiera son 450 millones y sus costos variables son de 210 millones y sus costos fijos son de 240 millones, pues entonces ese mes no va a tener pérdidas, pero tampoco utilidades, que eso es lo que estamos hablando. Aquí tenemos el estado de resultados. Ingresos, 450. Costos variables, 210. Contribución marginal o margen de contribución, 240 millones de pesos. Costos fijos, 240. Acá dice que los costos fijos son 240 millones. Utilidad operativa, cero. Ese sería el caso de un punto de equilibrio. Los ingresos totales son iguales al precio de venta multiplicado por las unidades. O sea que ustedes eso ya lo sabemos, nosotros lo hicimos en el tema pasado. Ventas, unidades por precio. Los ingresos son precio de venta multiplicado por las unidades vendidas. Los costos totales son iguales a los costos unitarios variables, que ya sabemos que son materia, mano de obra, materia prima, y variables y gastos variables, multiplicados por las unidades más los costos fijos. Eso sería así, precio de venta sería venta, costos variables por las unidades más los costos fijos, si son iguales, punto de equilibrio. Vamos a mirar esto por acá. Los ingresos totales son iguales al precio de venta multiplicado por las unidades, lo estamos repitiendo. En el ejemplo anterior podrían ser, en el ejemplo anterior son 400 millones, pero podrían ser estas que estamos señalando. 30.000 pesos por unidad, por 15.000 unidades, 450 millones de pesos, si es que el precio es 30.000, ¿cierto? Y los costos totales son iguales a los costos unitarios variables multiplicados por las unidades. Entonces acá estamos diciendo que el costo unitario variable es 14.000. Y las unidades ya dijimos que son 15.000, entonces 14.000 por 15.000 serían 210 millones de pesos. Ventas menos costos variables, contribución marginal o margen de contribución, 240 millones de pesos. Menos los costos fijos, eso no es la multiplicación de nada, son simplemente los costos fijos, que son los costos fijos de producción, de ventas y de administración, costos fijos. Entonces tendríamos que la utilidad operativa es cero. Los costos totales son iguales a los costos unitarios variables multiplicados por las unidades, ¿sí? Más los costos fijos, 240, costos totales 450 millones. Ingresos 450 millones, punto de equilibrio. En este ejemplo, suponemos que el precio de venta es de 30.000 pesos la unidad y que el costo unitario variable es de 14.000 pesos la unidad. Y con estos dos datos, entonces el punto de equilibrio serían 15.000 unidades. Lo que estamos diciendo es que son 15.000 unidades. Ah, pero es que eso es muy fácil. Y bueno, ¿y cómo lo encontramos? ¿Cómo hacemos para saber que son 15.000 unidades? Pero para poder encontrar eso necesitamos saber cuál es el precio y cuál es el costo unitario variable. Si nosotros sabemos el precio, el costo unitario variable y los costos fijos, tenemos el punto de equilibrio. Podemos encontrar que son 15.000 unidades. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces dice, en este ejemplo, suponemos que el precio de venta es 30.000 la unidad y que el costo unitario variable es 14.000 la unidad, y con estos datos, entonces el punto de equilibrio serían 15.000 unidades. Pero ¿cómo se halló el punto de equilibrio? Es decir, ¿cómo sabemos que son 15.000 unidades? Cálculo del punto de equilibrio, una fórmula muy fácil, chicos. Como sabemos, el punto de equilibrio es cuando los ingresos totales son iguales a los costos totales, precio de venta
por unidad más costo de unitario variable por unidad más los costos fijos. Uniendo términos semejantes acá, ¿cierto? Este tiene unidad, tenemos una variable. Este es precio de venta por unidad. Costo unitario variable por unidad. Este no es multiplico por la unidad, entonces vamos a unir términos fijos. Vamos a pasar este para este lado del igual. Listo. Pasamos por acá. Ya sí. Precio de venta por unidad menos costo unitario. Pues menos porque aquí estaba sumando y aquí tiene que pasar a restar. Por unidad. Entonces, ¿cuál es el factor común? Unidad. Precio de venta por las unidades. Y el costo unitario real por las unidades. Factor común, unidades. Y como estamos diciendo que son igual, el punto de equilibrio, porque estamos diciendo que los ingresos son iguales a los costos totales, desde aquí nos va a salir la fórmula. Sacando factor común. El factor común es unidades. Saco unidades y me queda dentro del paréntesis precio de venta por costo unitario variable igual a los costos fijos. Y este que está multiplicando a las unidades, la está multiplicando, pasa este lado a dividir. Cuando pase este lado a dividir, pues entonces vamos a tener que las unidades del punto de equilibrio son iguales a los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo unitario variable. Pero es que el precio de venta menos el costo unitario variable tiene un nombre y se llama contribución marginal unitaria. Precio de venta unitario menos costo unitario variable se llama contribución marginal unitaria. O sea, lo que me contribuye cada unidad que yo vendo para cubrir mis costos fijos. Eso se llama contribución marginal unitaria. Y adaptándola a lo que necesitamos, tendremos entonces que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo unitario variable. Entonces dice, punto de equilibrio es igual a costos fijos sobre el precio de venta menos costo unitario variable. Entonces acá abajo podemos reemplazar precio de venta unitario menos costo unitario variable por margen de contribución unitario o contribución marginal unitario, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio anterior que hicimos, el precio de venta era 30.000 y el costo unitario variable era 14.000. La contribución marginal unitaria es 16.000 en ese ejercicio. Y como los costos fijos eran ¿cuánto? 200 que ya me olvidé. 240. Entonces serían 240 sobre 16.000. Hagamos eso. ¿Cuánto nos da 240 sobre 16.000? 240 millones sobre 16.000 unidades. 15.000 unidades. Y ahí salieron las 15.000. Estas 15.000 que estamos mostrando acá. Vamos a continuar. En esta fórmula, los costos fijos incluyen los costos fijos de provisión, administración y de venta. ¿Listo? Eso ya lo sabemos. El precio de venta unitario menos los costos unitarios variables, precio de venta, es lo que conocemos como margen de contribución unitaria o MCU. Es decir, el valor con que cada unidad que vendemos contribuye a nuestra empresa para cubrir los costos fijos, que en este ejemplo eran 240 millones. En el ejemplo, cada unidad que yo vendo, como me cuesta a mí 30, la vendo en 30.000, pero a mí lo variable, todo lo variable es 14.000. O sea que cada unidad que yo vendo me deja 16.000 pesos para cubrir esos 240 millones de pesos. Entonces de ahí sale 240 sobre 10 y tengo que vender 10, como en cada una me gano 16.000 pesos, ¿cuántas unidades tengo que vender para cubrir los 240? 240 sobre 16.000 que me deja cada unidad que yo vendo. Entonces ahí salen 15, son 15.000 unidades. Eso es lo que estamos tratando de explicar por acá. Precio de venta unitario menos los costos unitarios variables, lo que conocemos como margen de contribución unitario. En nuestro ejemplo anterior habíamos dicho que los costos unitarios variables eran 14 por unidad, además que los costos fijos eran de 240 millones y que el precio de venta de cada unidad era de 30.000. Teniendo esta información, procedemos al cálculo del punto de equilibrio usando la fórmula que ya conocemos. Punto de equilibrio igual a costos fijos sobre margen de contribución unitario o precio de venta unitario menos costo unitario real, que es lo mismo. El punto de equilibrio es 240 millones sobre 30.000 menos 14.000, 15.000 unidades. ¿Y por qué? Porque esto es 30.000 por unidad, 14.000 por unidad. Pesos con pesos se cancela. ¿Y qué me queda? 15.000 unidades. Bien. Ejercicio de cálculo. Vamos a hacer una práctica del punto de equilibrio para una sola línea de producción, para una compañía
de producción de camisetas, se conoce que los costos unitarios variables son de 2.500 por unidad. O sea que ahí están la materia prima, la mano de obra, los variables y los gastos variables en esos 2.500. Además que los costos fijos son de 10.500.000 pesos y el precio de venta de cada camiseta es de 15.000. ¿Cuántas unidades tengo que vender para cubrir los costos fijos? No ganar, pero tampoco perder. ¿Cuánto será? Profe, 840 unidades. Sí, profe, a mí me da 840 unidades, Kelly y Juana. 840 unidades, vamos a mirar. Entonces dice, tenemos que reemplazar los datos acá. Los costos fijos son 10.500.000, el precio de venta es 15.000, los costos variables son de 2.500. ¿Cuánto es la contribución marginal unitaria o el margen de contribución unitaria? ¿Cuánto es? 12.500, ¿sí o no? Serían 10.500.000 sobre 12.500 pesos por unidad. 840 camisetas, 840 unidades. Muy bien, Juana, y muy bien, Kelly. Les vamos a contar. Yo sé que varios lo hicieron y no que es que hablar todos. Hay veces la gente no quiere hablar es porque saben que otros van a hablar también. Análisis y simulación. Vamos a simular qué pasa con la utilidad. Vamos a mover las unidades. ¿Qué pasaría con las utilidades de esta compañía si vendemos 800 unidades? Si vendemos 800 unidades serían 800 unidades a 15.000, 12 millones de pesos. Costos variables serían 800 por 2.500, 2 millones de pesos. Margen de contribución o contribución marginal serían 10 millones. Los costos fijos son de 10 millones, perdimos 500.000 pesos. 500.000, perdimos. Ya sabemos que si vendemos 840 unidades, ingresos serían 12.600.000, que serían 840 por 15.000. Los costos variables serían 2.500 por 15.000. Utilidad, margen de contribución, 10.500.000. Costos fijos 10.500, pierdo. ¿Qué pasaría siendo 900.000? Serían 900.000, 100.000, Dios mío bendito. Ahorita en la clase de las 6 de la tarde me equivoqué tanto. Les daba hasta risa. Serían 900 unidades por 15.000 pesos. 13.500.000. Eso sí lo podemos ir verificando. 900 por 15.000 dice que son 13.500.000, aunque yo me acuerdo que yo estuve verificando mucho estos datos, que no me fuera a equivocar. Entonces 900 unidades por 2.500, 2.250.000. 13.500, 13.500.000 menos 2.250.000, 11.250.000. Costos fijos, 10.500.000, me gané 750.000. Entonces, eso es un pequeño análisis de simulación. ¿Qué pasa si yo subo las unidades? O sea, el volumen. ¿Qué pasa si cambio el volumen? O sea, si vendo más, si vendo menos. ¿Qué pasa con la utilidad? Si yo vendo menos, pierdo. Y si yo vendo más, pues gano. ¿Cuánto me deja cada camiseta? Ya habíamos dicho de acá, 12.500 pesos. Entonces aquí yo estoy vendiendo 60 unidades, que el punto de equilibrio son 840. Yo digo que vendo 60, es que estoy vendiendo 60 más por encima del punto de equilibrio. Entonces serían 60 unidades por 12.500. ¿Cuánto es 60 unidades por 12.500 que me dejan unidad? 750.000. Veanlos aquí, 750.000. Y aquí estoy vendiendo 40 unidades menos. ¿Cuánto es 40 por 12.500? Tiene que ser 500.000 pesos. ¿Sí o no? Sí, profe, 500.000. Gracias, Nati. Bueno, análisis de simulación. ¿Qué pasaría con las utilidades de esta compañía si vendemos 839, 440 y 841? Entonces, mire, pues, vendemos 839, estas serían las ventas, estos serían los costos variables, esta sería la contribución marginal, pierdo 12.500 pesos, porque como cada unidad me deja 12.500, siendo una menos, pierdo 12.500, siendo 840, 0, y siendo 841, me gano 12.500. Estos serían los ingresos, estos serían los costos variables, la contribución marginal, los costos fijos, gané, aquí me gano 12.500.
¿Qué podemos decir ahí entonces? En la diapositiva anterior podemos apreciar que por cada camiseta que se vende, esta compañía gana 12.500. Dado que si vendemos una unidad menos, el punto de equilibrio, entonces perdemos 12.500. Si se venden las unidades del que habíamos calculado que era el punto de equilibrio, entonces la empresa no gana ni pierde. Pero si vendemos una unidad más, entonces la empresa gana 12.500. Si vendemos dos, nos ganamos 25.000 y así vamos de 12.500 en 12.500. Esto se debe que al margen de contribución o la contribución marginal unitaria en esta compañía es de 12.500, lo que nos dice que en este ejemplo cada unidad que se vende contribuye a la empresa con 12.500 para cubrir los costos fijos, pero esto sucede con las primeras 840. Las primeras 800 son para cubrir los costos fijos, de ahí en adelante no son para cubrir costos fijos, sino que es para ganar. Entonces esto sucede con las primeras 840 unidades. Luego de esto, cada camiseta que se vende le hace ganar a la empresa 12.500 pesos. A este lado que dice. Recordemos que el margen de contribución unitaria es la diferencia entre el precio de venta de cada unidad y los costos unitarios variables. La diferencia entre estos dos se llama margen de contribución unitaria. Y en el estado de resultados se llama margen de contribución total. Aquí lo estamos mirando a nivel unitario. Margen de contribución unitaria, 15.000 menos 2.500. Margen de contribución unitaria en este ejercicio, en este ejemplo, 12.500 pesos. La fórmula del punto de equilibrio también nos sirve para planear las utilidades antes y después de impuestos. Solo debemos agregar estas variables a lo que ya conocemos. Entonces vamos a agregarle. La fórmula que ya conocemos es, punto de equilibrio es igual, precio de venta, costos fijos sobre precio de venta menos costo unitario variable. O así no ganamos plata. Así estamos calculando lo que necesitamos para no ganar ni perder. Pero ¿qué pasa si queremos ganar? ¿Cuánto tenemos que vender si queremos ganar? Para calcular las unidades a vender y obtener un monto de utilidad antes de impuestos, solo debemos agregar esta variable, la que nos queremos ganar, la plata que nos queremos ganar. Esa se llama la utilidad. Llamamos utilidad deseada a nuestros costos fijos, así. Entonces, el objetivo de venta sería igual a los costos fijos más la utilidad deseada sobre el precio de venta menos el costo unitario variable, que sería el margen de contribución unitario. Lo único que hicimos fue que a la fórmula anterior le estamos agregando la utilidad que yo me quiero ganar. Si en el ejemplo de las camisetas, lo que queremos es saber cuántas camisetas tendríamos que vender para obtener una utilidad de 20 millones de pesos, entonces tendríamos que los costos unitarios variables son de 2.500 por unidad, los costos fijos de 10.500.000. El precio de venta, 15.000. Ahora se nos dice que la utilidad deseada es de 20 millones de pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil, objetivo de ventas. Utilidad deseada, entonces tendrían 10.500.000, que son costos fijos, más 20 millones que me quiero ganar sobre 12.500 que me gano en cada camiseta, tengo que vender 2.440 camisetas. Y me gano 20 millones de pesos. Entonces estoy planeando las utilidades acá. Análisis de simulación. Realicemos el estado de resultados. 2.440 camisetas. Utilidad se da 20 millones de pesos. 2.400 a 15.000, 36.600.000. 2.400 a 2.500. Estos serían los costos variables. 6.100.000. Margen de contribución o contribución marginal. 30.500.000, que serían 36 menos 6. 30.500. Costos fijos 10.500. Utilidad operativa 20 millones de pesos. Profe, Dime. Qué pena lo interrumpo. Qué pena, qué paso estamos. Dime, Kelly. Esas unidades que están en el cuadro del estado de resultados, ¿por qué son 2.400 y no las 2.440 que aparecen en el cuadrito de al lado? ¿Yo qué? Sí, profe, le faltaron los 40 para que le 36.600. Está bien, serían 15. El resultado está bien, profe. Faltan los Yo 600. que fue acá, gracias Kelly, ahorita lo corrijo. Es 2.440 a 15.000, 36.600.000. 2.440 a 2.500, 6.100.000. 36.600 menos 600, 30.500.000. Costos fijos, 10.500.000, me gané 20 millones de pesos. Sí, simplemente me equivoqué. Aquí Kelly escribiendo 2.440. Ese es un error mío de digitación. Bueno, pero si lo que queremos es calcular cuántas unidades vamos a vender para obtener una utilidad después de impuestos,
Entonces ya tenemos que meterle una nueva variable a la fórmula, los impuestos. Porque yo acá me estoy ganando 20 millones, pero me toca pagar impuestos. Entonces me puede decir el contador, no, pero es que usted no se ha ganado esos 20 millones, que tiene que pagar un impuesto. Vamos a suponer que el impuesto es del 33 o 35%, 30%. Usted le saca el 30%, el 30% de 20 millones son 100 millones, ganó 14. Entonces usted le dice, contador, usted no ganó 20, ganó 14. Entonces dice, espere, pues yo vuelvo y recalculo los 20 millones después de impuestos. Vamos a mirar qué dice acá. Pero lo que queremos es calcular las unidades a vender para obtener una utilidad después de impuestos. Modificaremos la fórmula agregándole a la utilidad deseada 1 menos la tasa impositiva. O sea, simplemente, primero introdujimos la utilidad deseada. Y después, la utilidad deseada sobre 1 menos la tasa impositiva. Pero fíjense que esta es la misma original que teníamos. Costos fijos sobre el margen de contribución unitaria. Primero introdujimos la utilidad deseada, después la tasa impositiva. Acá, 1 menos la tasa impositiva. Pero si lo que queremos es calcular las unidades a vender para obtener una utilidad después de impuestos, modificaremos la utilidad deseada, afectándola con la tasa impositiva, como se puede apreciar. La tasa impositiva es T. Entonces, si lo que queremos es saber cuántas camisetas tendríamos que vender para obtener una utilidad de 20 millones después de los impuestos, debemos entonces conocer cuál es la tasa impositiva. En nuestro caso, supongamos que la tasa impositiva es del 36%. Entonces procedemos a hacer el cálculo. Así, costos fijos de 1.500.000. Lo que me quiero ganar después de impuestos. Y lo divido sobre 1 menos la tasa impositiva, que en este ejemplo están diciendo que suponga que es del 36. Entonces sería 15.000 menos 2.500, 10 millones más 20 millones sobre 1 menos 0.36, que 1 menos 0.36, eso me da 0.64, menos el 36%, que es lo mismo que 0.36, entonces 1 menos 0.36, 0.64, entonces sería 10.500.000 más 20 millones sobre 0.64, todo eso sobre 12.500, dice que es 3.340 unidades. En este caso, camisetas, para obtener una utilidad después de impuesto de 20 millones de pesos. Análisis de simulación. Realicemos el estado de resultados de 3.340 camisetas. Utilidad deseada 20 millones después de impuestos. Ventas 3.340 camisetas a 15.000, 50 millones 100. Costos variables 3.340 camisetas a 2.500 por camiseta, 8 millones 350. 50 millones 100 menos 8 millones 350. Contribución marginal 40 millones 750. Costos fijos 10 millones 500. Utilidad antes de impuestos 31 millones 250. Impuesto de renta 36% de 31 millones 250, 11 millones 250. Utilidad después de impuestos 20 millones de pesos. Verifiquemos, ayúdenme a verificar que si esté bien. Profe, yo apliqué la fórmula y a mí también me dio 3.340. Muy bien. Pero entonces, Nati, le aplicamos la fórmula y después vamos y comprobamos que si es verdad que nos dan los 20 millones de pesos. Entonces, 3.340 por 15.000. Si son 50 millones 100, pues hagámoslo. Vámonos para nuestra calculadora. Entonces acá vamos a borrar todo eso. Decimos 3.340 por 15.000. Por 15.000. 50 millones 100. 3.340 por 500. Millones 350. 50 millones 100 menos 350. 41 millones 350. Costos fijos 2 millones 500. 31 millones 250. El 36% para el impuesto de renta 11 millones 250. 31.250 menos 11.250 son 20 millones de pesos. Ahí está el punto. Los 20 millones después de impuestos. Entonces dice acá, punto de equilibrio, costos fijos, se margen contribución unitaria, punto de equilibrio para un solo producto. Pero ¿qué pasa? Es que la mayoría de las empresas no tienen un solo producto. ¿Qué pasa si tenemos varios productos con precios diferentes, con márgenes de contribución diferentes?
porque los costos variables por cada producto son diferentes. ¿Qué pasaría? Entonces, modificamos la fórmula. Mire cómo cambia de harto ya. Esta es para un solo producto y esta es para varios productos. Lo que cambió es muy poquitico. Acá, punto de equilibrio para un solo producto, la de arriba. Punto de equilibrio para varios productos, esta de abajo. Vamos a leer esto que dice acá. Punto de equilibrio con varias referencias. En el mundo empresarial, la mayoría de las empresas no fabrican un solo producto, sino que cuentan con una gama de opciones para sus clientes. Ahora veremos una metodología para encontrar el punto de equilibrio cuando tenemos varios productos con diferentes costos y diferentes precios. Ya hemos visto que es el margen de contribución unitaria. Y también entendemos qué significa. Ahora veremos que es el margen de contribución ponderado, este que acá dice margen. Cambiamos, cuando hay uno solo, margen de contribución unitario. Cuando hay varios, margen de contribución ponderado, que es MSP. El margen de contribución ponderado es el margen de contribución unitario de todos los productos involucrados, pero promedio ponderado. O sea, vamos a coger el margen de contribución de todos los productos, porque tienen precios diferentes, costos unitarios variables diferentes. Vamos a ponderar todo eso y eso lo vamos a llamar margen de contribución ponderado y es el que vamos a utilizar para cuando haya más de un producto. El margen de contribución ponderado es el margen de contribución unitario de todos los productos involucrados multiplicados por su porcentaje de participación en el mercado. ¿Qué es eso de porcentaje de participación en el mercado? Ya lo vamos a ver, es muy sencillo, chicos. Cuando tenemos varios productos, la fórmula para encontrar el punto de equilibrio cambia en un pequeño aspecto, quedando así. Punto de equilibrio igual a costos fijos del margen de contribución ponderado cuando tenemos más de un producto. Ejemplo de aplicación del margen de contribución ponderado. Supongamos que una empresa que fabrica 3 productos diferentes, pan de quesos, croissants y buñuelos, y tiene la siguiente información de sus costos. El producto pan de queso, 10.000 unidades. Precio de venta del pan de queso, 1.200 pesos. Cada pan de quesito a 1.200. Calentico con chocolate más rico que un berraco. Costo unitario variable, 650 pesos. Del pan de queso nomás. Croissant, 15.000 unidades. El precio de venta del croissant es más carito que el pan de queso, 1.400. Y el costo unitario variable de croissant es 600 pesos. Ya sabemos que en esos 650, en esos 600, en esos 525 están la materia prima, la mano de obra, los variables y los gastos variables. Ahí están esos. Lo llama costo unitario variable. No costo unitario variable de producción, sino costo unitario variable, el administrativo, que vimos en el tema anterior. Buñuelos, son 20.000 unidades, se venden más los buñuelos y menos el pan de queso. Así somos los países. 1.350 pesos el buñuelo. Y los costos unitarios variables, 525. El croissant también es muy rico, pero se come más buñuelo que cualquier otra cosa. Costos fijos mensuales, 100 millones, 10 millones, perdón. Utilidad mensual deseada, 20 millones más tasa impositiva, perdón, más tasa impositiva no, 20 millones de pesos después de impuestos, la tasa impositiva es del 36%. Vamos a trabajar este ejercicio. Lo bueno sería hacerlo en Excel. Y lo voy a hacer en Excel porque merece que lo hagamos. Vamos a copiar esta información. Esto que está acá ya está resuelto, pero es mejor cuando lo hacemos pasito por pasito. Vamos pues para Excel. Entonces tenemos el producto, unidades, precio y costo unitario. Unidades, precio de venta, costo unitario variable. Listo. Producto. ¿De qué son? Croissant. Y buñuelo. Unidades. 10, 15 y 20.
Precios, 1.200, 1.400 y 150. Costo unitario variable, 650, 600, 525. Ay, Dios, ¿qué dice? Aquí está. Listo, ya lo tenemos acá. Entonces vamos a proceder. Ahorita les paso esta información. Listo. Primero calculemos las ventas. La venta sería así. 10.000 pan de quesos a 1.200. 15.000 croissants a 1.400. Eso si lo entendemos está muy fácil. Extendimos los 20.000 buñuelos a 1.350, entonces las ventas serían estas. Ventas. Bueno, estas. 60 millones de pesos. ¿Vamos bien, sí o no? Profe. Sí, profe. Gracias. Entonces ahorita vamos a encontrar un dato nuevo que se llama porcentaje de participación en el mercado. ¿Sí? Vamos a llamar así, presumido, porcentaje de participación. Es decir, mis ventas son 60 millones, pero las del pan de queso son 12. El pan de queso, ¿con cuánto contribuyó a las ventas? Pero en porcentaje. Vamos a darle a estas tres porcentaje. Entonces sería 12 millones sobre 60 millones, pero en porcentaje, lo estoy expresando en porcentaje, 20%. El pan de queso contribuye con los ingresos de la empresa en un 20%. Profesor, parece como al segundo o tercer tema que vimos en este semestre. Sí, en serio, no me acuerdo. ¿Cuál fue? En este semestre vimos el primer tema, fue NIC. Ah, sí, pero ahí era para repartir los costos. Teníamos el método del valor razonable, ya me acuerdo. Sí, algo así. Ese fue el primer tema, Luis. Muy bien. Y 27 millones sobre 60, sí. Pero este es en las ventas. El otro, también el otro también eran las ventas para poder distribuir los costos. Entonces, el pan de queso contribuye con un 20% de los ingresos, el croissant con un 35%, buñuelo con el 45%, sumamos 20 y 35, 55 y 45, ahí está el 100% de los ingresos. Bien. Tenemos este por aquí quietecito que enseguida lo vamos a utilizar. No me lo toque, déjemelo ahí quietecito. Vamos a seguir. Vamos a calcular los costos variables. Costos variables. Los variables son 10.000 unidades, el costo unitario variable son 650 pesos, 6.500.000, del croissant 9 millones y del buñuelo 10.500.000. Total, 26 millones de pesos de costos variables. En el estado de resultados, este es un estado de resultados pero acostado. ¿Cómo se llama si yo las ventas le resto los costos variables? Margen de contribución. Muy bien. Contribución marginal. 34 millones de pesos. Ventas menos costos variables. Perfecto. Mire que aquí está la contribución marginal de todos, Entonces, el margen de contribución ponderado es muy fácil. Entonces, margen, vamos a colocarlo acá. Margen de contribución ponderado sería 34 millones sobre 60 millones. Vamos a poner el porcentaje. 57.67%. ¿A qué tan fácil encontrar el margen de contribución ponderado? Porque aquí está la contribución de todos, porque estas son las ventas de todos y estos son los costos variables de todos. Esta es la contribución marginal de todos. Entonces, la contribución de todos sobre las ventas de todos, contribución marginal ponderado, porque ahí están todos. ¿Y por qué ponderado? Porque estamos teniendo en cuenta las cantidades, los precios y los costos de cada uno de ellos. ¿Qué tal? ¿Muy fácil, sí o no? ¿O ustedes qué piensan? Profesor. Mi profe. Vamos a mirarlo acá. Acá dice, pan de queso 10.000, precio de venta 1.200, ventas 12 millones. Croissant
15.000 a 1.400, 21 millones. Buñuelo, 20 a 1.350, 27 millones, total 60 millones, que fue lo que acabamos de hacer. Participación, 20% del pan de queso en el mercado. Croissant, 35%, buñuelo, 45%, 100% de las ventas, con costos unitarios, por las unidades que son 10.000, 15.000 y 20.000, entonces serían 6.500.000, 9 millones, 10 millones 500, total 26 millones. Contribución marginal, entonces serían 34 millones, pero si lo miramos individual, pues serían 5.500.000, 12 millones y 16, total 34, 5.500 más 12 más 16.500, 34, o 60 menos 26, 34, de las dos maneras lo podemos hacer. Ahora, 34 sobre 60, 56.67. Entonces, con este punto, 56.67%, 56.67%, perdón, con eso es que vamos a dividir los costos fijos para encontrar el punto de equilibrio de esta empresa que tiene varios productos. Ahora, acá hemos calculado el margen de contribución ponderado, entonces calculemos el punto de equilibrio para nuestro ejemplo anterior. Punto de equilibrio sobre el margen de contribución ponderado. 10 millones. Habíamos dicho que los costos fijos eran 10 millones. Véanlo acá. Costos fijos mensuales 10 millones. Utilidades a 20 millones. Tasa impositiva 36%. Primero, punto de equilibrio. Si vamos a hallar el punto de equilibrio, entonces no tenemos en cuenta ni la tasa impositiva ni la utilidad SA. ¿Y por qué no tenemos en cuenta la tasa impositiva? Porque es que la utilidad es cero. Y si la utilidad es cero, pues entonces el impuesto también es cero. Se supone. Entonces acá calculemos. Entonces, en el punto de equilibrio para nuestro ejemplo sería que las ventas serían 17 millones. Tengo que hacer ventas entre croissants, buñuelos y pan de queso de 17.646.021, que serían los costos fijos sobre el margen de contribución ponderada, 56.67%. Es decir, que esta empresa debe hacer ventas por 17.646.000. Hay una diferencia, y es que cuando estamos hablando de un solo producto, este punto de equilibrio me va a dar en unidades. Pero cuando lo vimos sobre el margen de contribución ponderado, el punto de equilibrio ya no me da en unidades, sino en plata. Acá decíamos 840 camisetas. Ya ve aquí no, aquí me da. El punto de equilibrio es en plata, 17 millones de pesos. Eso es lo que es la diferencia entre los dos. Costos fijos sobre el punto de 67, esto es plata, sobre un porcentaje me da plata. 17.646.000. Yo tengo que vender entre estos tres 17 millones. ¿Y en qué porcentaje? O sea, ¿qué porcentaje? Porque yo puedo vender 17 millones solamente de croissants o de buñuelos. De pan de queso no me da porque lo máximo que puedo vender de pan de queso son 12. Entonces vendo solamente croissants. ¿Cuánto vendo de cada uno? Bueno, para eso vamos a utilizar el porcentaje de participación. Y eso es un estimado, no quiere decir que tenga que ser exactamente así, pero ese es el estimado. Pero nosotros tenemos que aprender a calcular ese estimado. Es decir, que esa empresa va a hacer ventas por 17.646.021 para alcanzar su punto de equilibrio, es decir, para cubrir sus costos totales, pero no obtendrá utilidad. Si desea obtener utilidades, tendría que realizar ventas superiores a ese valor. Entonces, miremoslo. Porcentaje de participación, aquí es donde entra a jugar este dato que estamos señalando ahí, que es este dato que habíamos calculado. Y dejemos lo que te cita un momentico, que ahorita lo vamos a utilizar, ya lo vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer, pues, punto de equilibrio. Ahora, primero, costos fijos. Por ejemplo, decían que eran 10 millones de pesos. El punto de equilibrio fácil, punto de equilibrio, pero en pesos. Este me va a dar en pesos. Serían 10 millones de pesos dividido el margen de contribución ponderada 17.647.059. ¿Cuánto tengo que vender de croissants? Ah, fácil. Este me la puso, parcero, me la puso fácil, parcero. Aquí pongo así. Entonces, de esos 17 millones, pan de queso, 20%. El croissant, 35%. Y el buñuelo, 45%. Entonces, decimos así.
más este, lo voy a fijar con F4 por este, 20%. O sea que de pan de quesos debo vender 3.529.412. De croissants, ¿cuánto? 6.176.000 y de buñuelos 7.941.000 para el punto de equilibrio. Entonces ya puedo empezar a hacer planes. Bueno, aquí le tengo que hacer fuerza. ¿Cuál es el buñuelo? Parece ser el que más se vende, pero lo mínimo que va a vender de buñuelos son 8 millones de pesos, de croissants son 6.200.000 y de pan de quesos 3.500.000, ¿cierto? Pues ya como redondeando así bruscamente. Son esas cifras de ahí. Entonces, ¿cuántos pan de quesos tengo que vender? Si yo los pan de quesos los vendo a 1.200, ¿cuántos pan de quesos tengo que vender? Entonces acá vamos a decir en unidades. En pesos. Producirle esto una filita hacia abajo. No, más bien corramos estos dos para arriba. Muy bien. Unidades. Si yo los pan de queso los vendo a 1.200, entonces esto sobre 1.200. 2.941 pan de quesos es como mi punto de equilibrio. ¿Y cuántos croissants? 4.412 y buñuelos, 5.882 buñuelos. Tengo que vender esto. Pero si ustedes se fijan, esto tiene decimales. Ahí los tengo sin decimales. Y a mí me gusta redondear esto porque yo no vendo 2.941.18 pan de quesos. Usted no llega a la... pan de quesos, hay pan de quesos. Si me vende .18 pan de quesos. La muchacha lo mira como, ¿qué? ¿Cómo así que .18? ¿Cuántos pan de quesos quiere, señor? ¿Cuántos pan de quesos quiere, señora muchacha? Ah, bueno, yo tengo que vender 2.942 pan de quesos. Yo siempre redondeo por encima. 4.412 croissants. Y buñuelos, 5.883 buñuelos. Pero yo le puedo decirle al Excel que redondee por mí, eso es muy fácil. Yo lo voy a decir más. Redondear. Más. Dice, ¿qué quiere que le redondee? Yo quiero que redondee estas ventas de pan de queso sobre el precio. Redondémelo. ¿Con cuántos decimales? 0 decimales. Pero redondémelo. Entonces ahí me lo redondeo. Por encima. Como a mí me gusta, por encima. 4.412 pan de quesos. O los redondeamos a mano, ¿no es cierto? Lo que es que no son 3, pero si fueran 50, hay empresas que tienen miles de referencias. Entonces el Excel ayuda mucho. Me redondea todo eso de una vez por mí. No lo tengo que hacer uno por uno. Entonces me está diciendo, pues ya redondeado. Obviamente, como lo redondeamos, pues nos va a dar una pequeña utilidad que no tiene importancia, no tiene trascendencia. No me va a dar exactamente el punto de equilibrio, pero me va a dar casi 0. ¿Pero por qué no? Pues porque redondeé. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas son las ventas si yo vendo 2.942 buñuelos? Fácil. Vamos a calcular aquí ventas. 2.942 por 1.200, que los vendo a 2.200. Entonces ya las ventas se me redondearon, vean. No son estas ventas, sino que ya son redonditas. Y tendríamos esto. Ventas totales, sumamos 17.649.250, 17.647.259 por el redondeo de las unidades de los pan de quesos, croissants y buñuelos. Costos variables. Los variables serían 2.942 a 650 el pan de queso. Vamos a ver. Esos serían los costos variables de esas unidades ya redondeadas. Contribución marginal. Tendríamos 17 menos 7. 10.000.000. Costos fijos. Costos fijos. 10 millones. Vida operativa. $1.000. ¿Y por qué no me dio 0? Que redondeó.
porque redondeamos las unidades. ¿Listo? Pues si no las redondeáramos, entonces nos daría 0 exacto. Pero vuelvo y le digo, a mí no me gusta eso sin redondear, pues porque uno no vende unidades partidas. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Ya todo lo que hemos avanzado hoy. Y la próxima clase de ejercicios a la lata. Bien, profe, bien. Listo, Kelly, gracias. Entonces vamos a seguir. Pero ya encontré el punto de equilibrio. Bueno, pero me están preguntando, ¿cuánto tengo que vender para ganarme 20 millones? Y la utilidad de impuesto es del 36%, pero eso ya lo tenemos muy adelantado. Vamos a seguir acá. Ahora bien, utilizando este dato, lo calculamos la producción de ventas, la proporción de ventas de cada producto para alcanzar el nivel de ventas. Así, 20% de pan de queso, perdón, 35% de croissant, buñuelo, 17.646.000, entonces las ventas por el punto de equilibrio son 3.529.204 de pan de quesos, se venden a esto, entonces las unidades que tengo que vender son estas de acá. 2.942, 4.412 pan de croissants y 5.883. Si yo vendo eso, pues entonces tendríamos lo siguiente. Si realizamos el estado de resultados, podríamos comprobar que esta combinación de ventas nos ayuda a alcanzar el punto de equilibrio. Ventas tanto, costos variables tanto, que son estos de acá. Ventas, costos variables. Margen de contribución, 10.625.000. ¿Por qué lo digo diferente? No sé. De pronto no utilizaron las mismas. No, redondearon uno por arriba y otro por debajo. 2.942. 412, 412, 5883. No, eso está mal. Bueno. 17, 648, 050. 17, 649, 250. Yo creo que me equivoqué. Okay. Es que aquí utilizamos 2.941 pan de queso, no un 42. 150, ahí por eso es que está la diferencia. Entonces son 17.648.000. Bueno, esa es la misma tabla que ya hicimos en Excel. No sé si está claro. En este estado de resultados, aunque aquí dice que son 2.942, aquí utilicé realmente fue 2.941 pan de queso. ¿Eso está malo? No, no está malo. Simplemente redondeamos por debajo. Pero hay que redondear por encima o por debajo donde quiera, pero redondee. No lo deje con decimales, que esos son unidades. Por favor. Listo, vamos a seguir. Por eso fue que me dio una, hagámoslo aquí también. Vamos a ponerle de 1941, véalo ahí, 625 pesos. Son estos 625 por de acá. Y para terminar el ejercicio, ahora ya haremos cuánto hay que vender para obtener una utilidad después de impuestos de 10 millones. Y la tasa impositiva es del 30%. 10 millones no eran 20. Si es que cambio tan brusco, utilidad mensual deseada, 20 millones, tasa impositiva, 36%, y aquí ya se cambió. Dice que 10 millones y 30%, hagámoslo con este y después lo hacemos con el otro, hagamos los dos. Entonces, si la tasa impositiva es del 30% y quiero 10 millones, ¿cuántos pan de quesos, croissants, si no los tengo que vender? Hagámoslo. Mire pues la fórmula que nosotros ya sabemos cuál es, ¿cierto? Objetivo de ventas, costos fijos sobre utilidad deseada. Adaptándola para varios productos, entonces quedaría así. Mire que es muy parecida. Objetivo de ventas sería costo fijo más utilidad deseada sobre 1 menos T. Pero no, ya no sobre el margen de contribución unitaria, sino sobre el margen de contribución ponderada, pero sabemos cuál es. 56.67. Entonces, vamos a continuar. Ahora hemos calculado el margen de contribución ponderado es 56.67, entonces calculamos el punto de equilibrio para nuestros buñuelos, croissants y pan de quesos. Serían 10 millones de pesos, ahorita lo hacemos con 20, más 12 millones que me quiero ganar. 12 millones.
Profes, ya sería el tercer valor. Primero empezó con 20 millones, después 10 millones y ahora con Ah, 12 sí, pero millones. yo como que habré fumado yo cuando estaba escribiendo esto. Alguna cosa tuve que, en sano juicio no estaba. Vamos a hacerlos todos. Vamos a hacer este que está acá. A ver qué pasa. ¿Qué fue lo que yo escribí? Los costos fijos 10 millones. Lo que me quedo ganar acá supuestamente son 12 millones de pesos sobre 1 menos el 30% que sería la tasa positiva sobre el margen de contribución ponderada. Dice que son 47, vamos a ver que así se da eso. Entonces decimos 10 millones. Vamos a colocar arriba 12 millones y abajo colocamos 1 menos 0.30, 0.7 y digámosle otra vez sobre, ay sí, abajo vamos a escribir 0.5667, 0.5667, me da 47 millones. Entonces, si yo me quiero ganar 12 millones y el impuesto es 30%, entonces tengo que vender 47 millones 896. ¿Cuánto de croissants? Ah, ya eso sabemos, ya sabemos que los croissants son el 20%. Ve, pan de queso, el 20% de estos 47. Croissants es el 35% de estos 47. Buñuelos, el 45% de estos 47. Entonces, vamos a hacerlo en el Excel. Eso no nos queda nada difícil hacerlo en el Excel. En el Excel tendríamos lo siguiente. Entonces, primero, vamos a colocar acá utilidades CA. Ya supuestamente en ese último eran 12 millones de pesos, ahorita la cambiamos a 20, después la cambiamos a 10 y así. Entonces, si la utilidad es de 20, costos fijos este, y el punto de equilibrio, bueno, primero, tasa impositiva, de 30%, vale, formato de porcentaje. Entonces ya sabemos que tendríamos que hacer así, más 10 millones, no, más bien estos 10 millones, más estos 12 millones, sobre 1 menos la tasa impositiva. Este primero, cierro este segundo, y todo eso lo dividimos por el margen de contribución ponderado, que es, ¿dónde es que está? Este. Entonces ahí me debe dar los 47 millones, 896, 342. Muy bien. Entonces, ¿cuánto pan de quesos tengo que vender? Vamos a hacerlo. Pan de queso sería este por el porcentaje, que sería el 20%. Y de este sería 16. Y este dividido, el precio de venta sería 1200. Era redondeado. Vamos a redondear. No digamos redondear más, sino simplemente digamos la redondear, que también es otra fórmula. Redondear. Por encima o por debajo, el que está más cerquita, este sobre el precio de venta, que es 1200. 0 decimales, ¿sabes? Si me olvidé decirle que eran 0 decimales. Entonces, 7.983 de quesos. 11.975 croissants. ¿A cómo? Estos a 1.200. Los otros, vamos a correr esto por acá abajo, a 1.400, creo que es 47 millones ya. Los costos variables serían 7.983 por 650, el otro por 600 y el otro por 525 serían estos. Y aquí ya tenemos la suma. Contribución marginal, 27 millones costos fijos, 10 millones utilidad operativa, serían, sería utilidad antes de impuestos, 17 millones. Vamos a aplicarle el impuesto acá, tasa impositiva, impuesto de renta, impuesto de renta, sería el 30%. Restémosle, utilidad después de impuestos. Entonces sería este menos este. Ahí están los 12 millones de pesos. Lo hicimos con 12.
Ahora, si lo cambiamos a 20, que era el original, pues aquí están los 20 millones de pesos. ¿Por qué? Pues yo simplemente ya tenía formulado el punto de equilibrio, ya lo tenía formulado, ahí está. ¿Sí? Y entonces mire los 20 millones de pesos acá. Y si lo que queríamos era la otra cifra que por ahí está, que ahorita la bajan todos con la misma cifra. Qué pena con ustedes. 10 millones de utilidades deseadas después de impuestos, costos fijos de 10 millones. Entonces estas serían las ventas y miren los 10 millones acá. Entonces repasemos despacio. Desde acá, este sí lo habíamos hecho despacio. Este también lo hicimos despacio cuando decíamos el punto de equilibrio, utilidad operativa de 625 pesos, punto de equilibrio. Ahora, acá es la que yo hable más rapidito. Vamos a hacerlo despacio. Entonces dice, ¿cuántas unidades tengo que vender si me quiero ganar 20 millones de pesos? 20. Si los costos fijos son de 10 millones, entonces yo digo, costos fijos más 20 millones sobre 0.7, porque es sobre 1 menos la tasa impositiva y la tasa impositiva es 0.3. Y todo eso sobre el margen de contribución unitaria, que es, perdón, el margen de contribución ponderado, que es 56.67. Eso me da 68.627.000. Hagámoslo acá. 10 millones ya no son 12, sino 20. Vamos a borrar acá y pongámosle 20. 20 millones sobre 0.7 sobre 0.5667, 68.067.227. ¿Cuánto tengo que vender de pan de quesos? De pan de quesos el 20%, creo que es 20, 35 y 45. 20% eso es 68. 35% es 68. Y 45% de eso es 68. Unidades ya redondeadas. Le coloco acá. Redondémelas, por favor. Este es sobre 1.200, que es el precio de venta del pan de queso. Estos ventas de croissants sobre acá pan de queso lo vendo a 15.000, entonces 17.000 pan de quesos, croissants, le quito esos decimales. 17.000, 17 croissants, 11.345 pan de quesos y 22.689. Entonces ya, habiendo redondeado, multiplicamos otra vez por el precio de venta. Este es de 1.200, 1.400 y 1.350 el buñuelo. Y me dan estas ventas. Y estos costos variables, porque el de pan de queso es 650, 600 y 125. Entonces estos serían los costos variables. Ventas menos costos variables, contribución marginal. Contribución marginal menos costos fijos, utilidad operativa 28 millones de pesos. 28. Impuesto de renta, el 30%. Utilidad deseada, perdón, sí, utilidad después de impuesto, la utilidad deseada, que eran los 20 millones de pesos. Ahora, como yo la tenía formulada con 12, ya lo hicimos, con 20 ya lo hicimos, con 10 millones, y no cambiar acá por 10 millones, tendríamos, realmente harían 40 millones. Acá haríamos lo mismo, le quitaríamos este 20 y le diríamos 10. Me dice que las ventas son 42.857. 10.7. Entonces, ¿y por qué no me da lo mismo? Son decimales, aquí hay más decimales, yo creo. Ya los ahí, ¿sí? Esa es la diferencia. Si aquí le pongo 56.67, así como está acá en la calculadora, me tiene que dar exactico 42.854, hagámoslo y verá. 56 y 67, bueno, ahí está. 22.854, 48.54, 621, 621 con 99, 622, ahí está. Si era este. Es que este margen de contribución, como yo digo, 34 sobre 60, tiene todos los decimales y yo aquí solamente puse 4, por eso es la diferencia. Sí son decimales, pero no de la tasa impositiva, sino de contribución ponderado, del ponderado. Bueno, volvamos a escribir como estaba. Ahí tenemos una diferencia, por ese margen de contribución de 3.000 pesitos, eso tampoco vale la pena. Entonces estos serían los pesos
Estas serían las unidades ventas, costos variables. Vamos a disminuir acá. Ahí están los 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Muy fácil, ¿no? No tenerla como programadita y es muy fácil encontrarlo, pues. Chicos, creo que es suficiente por hoy. La próxima clase empezamos acá en precio, para que me acuerden, por favor. Vamos a hablar del precio. ¿Cómo calcular el precio? Es lo único que nos falta, es hablar del precio. Precio máximo, precio mínimo. Bueno, eso lo hablamos la próxima clase. Les deseo una linda noche, que descansen, lindos sueños. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias, profe. profe. Igual. Gracias, profe. Buenas noches, que tenga buena noche. Igualmente, hasta luego. Chao.